En el capítulo anterior de Tengo un humano y no tengo miedo a usarlo. La disculpa tardía, una nave cuyo nombre anticipaba tanto sus retrasos como sus arrepentimientos, había dejado atrás un caótico encontronazo con Borrak, la traición más torpe del cuadrante, y un manual viviente de destrucción masiva, llamado Dave. Tras demostrar que la combinación humano, más estrés, más herramientas improvisadas, era más temible que cualquier arma fabricada legalmente, la tripulación había emprendido rumbo hacia la región, donde el antiguo pirata habría enviado su mensaje de auxilio. Allá iban, con un motor ligeramente chamuscado, un capitán lleno de ojeras y un humano que tarareaba alegremente canciones de motivación mientras llenaba su cuarta taza de café. Y eso solo había sido el principio. Encontrar nada en medio del espacio no debería ser sorprendente. Después de todo, el universo estaba mayormente compuesto de ella, la nada, en proporciones tan abrumadoras que uno se preguntaba si el resto del contenido no era simplemente un error de redondeo cósmico. Pero encontrar nada, cuando uno esperaba encontrar algo tan considerable como una nave de guerra de clase imperial, bueno, eso empezaba a parecer una mala señal. El capitán Grark Talun observó el vacío donde, según todas las leyes de la causalidad y la probabilidad, debería haber estado flotando al menos un pedazo de la venganza prudente, con la misma expresión que uno pone al revisar una factura de servicios y descubrir un cargo por mantenimiento emocional del motor, que nadie recuerda haber solicitado ni autorizado. No está, dijo, con el tono de quien anuncia que el cielo es azul, el agua moja y la vida es fundamentalmente injusta. Nadie se sorprendió. La capacidad de sorpresa de la tripulación había sido agotada aproximadamente 3 crisis atrás. Quizá está invisible, sugirió Lurt, el navegante, que era optimista de la manera en que solo pueden serlo aquellos que han sobrevivido de milagro tantas veces que empiezan a considerar la muerte como una simple sugerencia del universo que puede ignorarse con suficiente actitud positiva. Quizá explotó, comentó Reka, la especialista en armamento, con un encogimiento de hombros que transmitía siglos de experiencia, con cosas que dejaban de existir de formas espectaculares. A veces pasa. Las naves hacen eso. Es casi su hobby. O cayó en un agujero negro menor, añadió Quarren, el analista de sistemas, como quien comenta que quizá llueva más tarde, o que el café de la cantina sigue siendo técnicamente tóxico. Fue entonces cuando apareció Dave, emergiendo del pasillo lateral, con el tipo de timing que sugería que, o bien, tenía un sexto sentido para los momentos dramáticos, o simplemente había terminado de preparar su merienda y decidió que era un buen momento para socializar. ¿Puede ser que la nave haya aterrizado?, preguntó, mientras sacaba una barrita proteica medio mordida del bolsillo. ¿Y cómo has llegado a esa conclusión, Dave?, preguntó, aunque una parte de él ya sabía que la respuesta iba a tener esa lógica primaria, inquebrantable y frustrante, que caracterizaba al pensamiento humano. Porque no está aquí arriba, ¿no? Dave dio un mordisco a su barrita. Y el mensaje de socorro llegó desde este sector, así que o está abajo, o el universo está jugando con nosotros. Y sinceramente, después de lo que pasó con las naves fusionándose, yo apostaría por está abajo. Era difícil, casi imposible, discutir con esa lógica. No porque fuera particularmente sofisticada o brillante, sino porque tenía esa cualidad irritantemente funcional que convertía los problemas complejos en observaciones tan simples que uno se sentía tonto por no haberlas considerado primero. Tras un escáner rápido del área circundante, detectaron un rastro de combustible espacial. Era tenue,
casi imperceptible. El tipo de rastro que dejan las naves cuando están muriendo lentamente, o cuando sus sistemas de contención tienen lo que los ingenieros llaman un mal día. «Bueno», dijo Talún, con el suspiro de quien sabe que está tomando una decisión que sus futuros biógrafos describirán como cuestionable en el mejor de los casos. «Supongo que vamos para allá». Y allá fueron, porque cuando uno es pirata espacial con un humano a bordo, las opciones sensata y prudente hace tiempo que dejaron de formar parte del menú de decisiones disponibles. Cardón 3 solía. No es que los planetas en general tuvieran un aroma particularmente agradable cuando uno se acercaba lo suficiente como para que los sensores atmosféricos empezaran a quejarse. Pero este planeta había llevado el concepto de oler mal a nuevas alturas artísticas. Era una mezcla compleja y estratificada de humedad que rozaba lo líquido, hongos que probablemente tenían sus propias civilizaciones microscópicas, metal oxidado que había renunciado a su integridad estructural hace décadas, y algo más sutil, pero penetrante que Talún identificó mentalmente como desconfianza política, materializada en forma de efluvio. Al descender a través de la atmósfera nebulosa del planeta, la disculpa tardía recibió instrucciones de aterrizaje de 3 torres de control distintas. Esto no habría sido particularmente preocupante si las 3 torres hubieran estado de acuerdo sobre dónde debían aterrizar, o al menos sobre quién tenía autoridad para dar órdenes. Pero 2 de ellas estaban evidentemente en guerra entre sí, juzgando por el hecho de que sus transmisiones incluían amenazas veladas, insultos específicos sobre la incompetencia profesional de la otra, y en un caso memorable, lo que sonaba como fuego de artillería de fondo. La tercera torre aseguraba no formar parte del conflicto y mantener una neutralidad estricta, aunque nadie le creyó, especialmente después de que intentara cobrarles una tasa de neutralidad obligatoria. Finalmente, tras navegar lo que solo podía describirse como un laberinto burocrático, con amenazas de fuego real, aterrizaron en un astillero gigantesco que se extendía por kilómetros cuadrados de terreno plano. Dave no hacía nada en particular, simplemente caminaba detrás de Talún, con sus manos en los bolsillos y esa expresión relajada de quien está de turismo, lo cual, paradójicamente, ponía a los trabajadores aún más nerviosos. Había algo profundamente inquietante en la calma de un humano, como si supieran algo que el resto del universo aún no había descubierto, y no estuvieran particularmente preocupados por las consecuencias. Uno de los operarios, un alienígena con tentáculos cortos que temblaban ligeramente, y el gesto universal de un funcionario que ha visto demasiadas cosas horribles y ahora solo quiere terminar su turno sin incidentes, se les acercó con un datapad que sostenía como si fuera un escudo contra la realidad. Comenzó a leer con voz monótona un texto que evidentemente había sido escrito por un comité que nunca se puso de acuerdo sobre el tono apropiado. Bienvenidos al astillero estatal provisional de Cardón 3, sector administrativo temporalmente unificado, pendiente de ratificación por las autoridades competentes, una vez que determinemos cuáles son las autoridades competentes. Hizo una pausa para respirar. Por favor, indiquen si vienen como mercenarios, refugiados, invasores, emisarios diplomáticos, comerciantes registrados, comerciantes no registrados, o si traen... Levantó la vista del datapad. Sus ojos se posaron en Dave, y su color cambió sutilmente hacia un tono que en su especie indicaba pánico mal disimulado. ¿Alguna amenaza de nivel humano? «Tenemos un humano», dijo Talún, con la resignación de quien declara llevar productos sujetos a impuestos en la aduana.
El efecto fue inmediato y dramático. 3 trabajadores que estaban cerca se desmayaron con una sincronización que habría sido impresionante si hubiera sido coreografiada. Uno salió corriendo en dirección al hangar más cercano, tropezando 2 veces en el proceso. Otro, con notable presencia de ánimo, sacó su comunicador personal y solicitó vacaciones anticipadas con efecto inmediato, citando razones de salud mental y supervivencia básica. «Bien, bien, nada fuera de lo normal», musitó el operario, temblando de una manera que sugería que todo estaba, de hecho, muy fuera de lo normal. «Si me acompañan, los llevaré con las personas que pueden ayudarlos. O al menos con personas que saben dónde están las personas que pueden ayudarlos. El organigrama está un poco confuso esta semana». Mientras seguían al tembloroso funcionario por el laberinto de pasillos, corredores y espacios abiertos del astillero, la tripulación comenzó a notar detalles que pintaban una imagen cada vez más preocupante de la situación en el planeta. Había barricadas improvisadas construidas con contenedores de carga y planchas metálicas, del tipo que uno levanta para tener el consuelo de morir detrás de algo sólido. Torres de vigilancia, que parecían haber sido ensambladas ayer por alguien con mucha prisa y poca experiencia en construcción, se alzaban en puntos estratégicos, ocupadas por guardias. Drones de seguridad sobrevolaban a baja altura, zumbando con una insistencia molesta, como mosquitos que hubieran sido armados con licencia para disparar y un presupuesto militar reducido. Y por todas partes había carteles: «Zona de regiones en conflicto. Evite el fuego cruzado. No se aceptan devoluciones ni reembolsos de ningún tipo. Prohibido alimentar a los soldados. Muerden y además está racionado». «Este no es el Cardon 3 que yo recordaba», dijo Flurn, uno de los tripulantes más antiguos de la Disculpa Tardía, con voz melancólica. Solía ser un lugar hermoso. Jardines flotantes, arquitectura que desafiaba la gravedad de formas artísticas, festivales de luz que duraban semanas. Fue un viaje estupendo. «¿Cuándo estuviste aquí?», preguntó Talún. «Hace 3 años», respondió Flurn. «En mi luna de miel. Bueno, una de ellas. La tercera, creo. O la cuarta. Los recuerdos se mezclan. Fue entonces cuando pasaron frente a una gran pantalla pública, montada en la pared de uno de los hangares. La pantalla, que según un letrero oxidado formaba parte de la red de información ciudadana para una población informada y obediente, emitía lo que parecía ser un noticiero local. La presentadora tenía un peinado tan rígido que Talún estaba seguro de que podría usarse como ariete. Hablaba con esa alegría forzada y ligeramente histérica que caracteriza a los presentadores de noticias en zonas de conflicto que intentan mantener la moral alta mientras el mundo se desmorona a su alrededor. Y en noticias más alegres, decía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos: «Hoy celebramos el 50º aniversario del primer contacto con la especie humana. Un evento histórico que cambió para siempre nuestra comprensión del universo y nos enseñó nuevas definiciones de las palabras imprudencia, tenacidad y cómo demonios sigues vivo». En la pantalla aparecieron imágenes de archivo de una celebración que parecía más un velorio festivo que una conmemoración alegre. Había banderas coloridas, pero los mensajes impresos en ellas revelaban cierta ambivalencia sobre el tema. 50 años sin que vengan aquí. Gracias por mantener la distancia, humanos. Por favor, no vengáis hoy. Apreciamos su existencia desde lejos. La presentadora continuó con su monólogo preparado, su sonrisa manteniéndose firme a través de pura fuerza de voluntad profesional.
como todos saben, nuestra ubicación secreta, cuidadosamente ocultada a miles de años luz de la Tierra, a través de una serie de tratados de no divulgación y un sistema de coordenadas falsas muy elaborado, garantiza que ningún humano pueda... Un grito fuera de cámara la interrumpió. ¡Un humano! ¡Hay un humano aquí! ¡Corred! La cámara giró descontroladamente, operada por alguien que claramente había olvidado su entrenamiento profesional en favor del instinto de supervivencia básico. Captó un plano fugaz de la multitud, dispersándose en todas direcciones, como partículas después de una explosión. Y entonces, en el centro del caos, había un humano musculoso, con una camiseta que decía algo incomprensible en alfabeto terrestre, que levantaba la mano en un gesto que cualquier experto en lenguaje corporal humano habría identificado como un simple saludo amistoso. La presentadora, su compostura profesional completamente abandonada, soltó un chillido que los micrófonos no estaban diseñados para capturar, y salió disparada del encuadre con una velocidad que sugería entrenamiento atlético o adrenalina pura. Tropezó con el cámara, quien a su vez cayó sobre el equipo de iluminación. La pantalla quedó en negro, excepto por un texto parpadente que decía: «Disculpen las molestias técnicas o el fin del mundo. Volveremos en breve, si seguimos existiendo». Dave, que había estado observando todo esto con la fascinación de un turista viendo un espectáculo local, soltó una risa. «Parece una fiesta divertida», comentó. «Me pregunto si tienen cerveza». 3 trabajadores más que pasaban cerca se desmayaron. Uno de ellos ni siquiera había escuchado lo que Dave dijo. Simplemente vio que había hablado y decidió que la inconsciencia era la opción más segura. «Dave», dijo Zalún, ¿el primer contacto con los humanos no fue hace como 300 años? «Ya ve, jefe. Esos malnacidos del Consejo nos clasificaron como especie de categoría 4. ¿Categoría 4? ¿Os lo podéis creer?» «Dave», comentó de nuevo Talún, ¿dónde nos has llevado? Mejor dicho, ¿cuándo nos has llevado?» El funcionario que los guiaba aceleró el paso, murmurando algo sobre completar el protocolo de recepción antes de que ocurra un incidente internacional, o peor. Fue entre el humo persistente del astillero, emergiendo de detrás de un contenedor como un superviviente de una película de desastres, que encontraron al primer testigo de la Odisea de Borrak Drell. Era un alienígena tiznado, tembloroso, con un uniforme que en algún momento había sido azul, y ahora era más bien gris sucio con manchas de aceite y desesperación. Llevaba una identificación que lo marcaba como parte de la tripulación de la venganza prudente. «Ustedes», jadeó el alienígena, sus ojos múltiples enfocándose en la tripulación con la intensidad de quien ha visto la salvación después de días de purgatorio burocrático. «Ustedes son la disculpa tardía». «Oh, gracias a los 12 soles y a las 3 lunas menores. Pensaba que moriría solo en este laberinto de formularios y pasillos sin sentido». Talún levantó una mano en un gesto que pretendía ser calmante, pero que probablemente parecía más bien confundido. «Despacio, despacio. Respira. Bueno, si tu especie respira. Si no, haz lo equivalente. ¿Quién eres?» «Krulo», respondió el alienígena, limpiándose hollín de lo que podrían ser mejillas. «Ingeniero de 3ª categoría de la venganza prudente. Superviviente de lo que sin duda pasará a los anales de la historia como la tragedia más terrible jamás vivida en toda la larga y distinguida historia de las reparaciones de 3ª categoría». La tripulación intercambió miradas. Cuando alguien comenzaba una historia con ese nivel de dramatismo, generalmente era porque lo que venía a continuación justificaba cada palabra.
Krulo continuó, sus palabras saliendo atropelladamente, como si hubiera estado ensayando este relato durante días y finalmente tuviera una audiencia. Todo empezó cuando detectamos una nave respondiendo a nuestro mensaje de socorro. Pensamos, qué afortunados somos, una ayuda rápida y profesional. Y entonces se abrió la escotilla. Y lo que salió, tragó saliva audiblemente, había una humana, una, real, humana, de verdad, con pelo y todo, y respirando, y bebiendo algo de una taza. Y había un alienígena con ella, uno que parecía demasiado tranquilo, demasiado sereno, para estar a pocos metros de un humano, sin ningún tipo de barrera protectora, o al menos, un seguro de vida actualizado. Borrak, el capitán Borrak Drell, nuestro valiente y noble líder. Su voz adoptó un tono reverencial, que sonaba apenas practicado. Se sacrificó por nosotros. Les dijo que él asumiría toda la responsabilidad, que solo se lo llevaran a él. Fue el acto más heroico que he presenciado jamás. Lloré. Varios tripulantes lloraron. Dave, que había estado escuchando con interés creciente, ladeó la cabeza. «Eso no suena muy típico de un pirata traicionero», comentó. «Generalmente esa gente tiende más hacia el sálvese quien pueda que hacia el sacrificio noble». «Fue inspirador», insistió Krulo, quizás un poco demasiado enfáticamente. «Y desde entonces estamos atrapados aquí, en este planeta, con su burocracia kafkiana y sus formularios en triplicado. Las autoridades dicen que saben dónde está Borrak, pero cada vez que preguntamos, nos mandan a una oficina diferente, y esa oficina nos manda a otra, y así hasta que perdemos la voluntad de vivir, o al menos la voluntad de seguir haciendo preguntas». Talún frunció el ceño. Ese gesto particular que había perfeccionado a lo largo de años, de no confiar en absolutamente nada que le dijeran las autoridades oficiales de ningún planeta. «¿Y cuándo fue la última vez que viste a Borrak?» «No lo he visto desde que se lo llevaron», admitió Krulo. «Pero las autoridades aseguran que está seguro». Esa fue la palabra que usaron. Seguro. Con comillas invisibles que prácticamente podía ver flotando en el aire cuando la pronunciaron. Nunca era buena señal cuando las autoridades decían seguro con ese tono, pensó Talún. Era el mismo tono que usaban cuando decían temporal, provisional o esto no va a doler nada. «Necesitamos hablar con esas autoridades», dijo Talún con resignación. «No podemos dejar a Borrak aquí, ahora. Hay que ayudarlo». Las autoridades locales los recibieron en lo que caritativamente podría describirse como un edificio. Era una estructura prefabricada que tenía ese aspecto militar improvisado que grita: «Esto era temporal, pero ahora es permanente porque nadie tuvo tiempo de construir algo mejor». Les hicieron pasar a una sala de reuniones que tenía todo el encanto de una celda de detención. Las sillas eran incómodas de esa manera, que sugiere diseño intencional, como si el sufrimiento del trasero ayudara a mantener las reuniones breves. Las paredes eran de metal desnudo con algunos carteles motivacionales. Había un ambientador conectado a la ventilación que bombeaba un aroma que la etiqueta identificaba como síntesis química número 12, nuevo amanecer de esperanza, pero que olía más bien a viejo atardecer de producto químico industrial. Un comandante entró en la sala. «Gracias por venir», dijo, aunque el tono sugería que no había sido exactamente una invitación voluntaria. «Necesitamos su ayuda». «¿Para encontrar a Borrak Drell?», preguntó Talún, yendo directo al grano porque había descubierto que con militares era mejor ser directo antes de que empezaran con los eufemismos. El comandante tragó saliva, un proceso que en su especie era visible
y ligeramente perturbador. Sí y no. Eso, dijo Talún, con el tono de quien ya sabe que va a arrepentirse de preguntar. No suena bien. Nada suena bien en una guerra civil, respondió el comandante, con la gravedad de quien espera que la frase parezca profunda y filosófica, en lugar de simplemente deprimente. Pero déjeme explicarle la situación. Tenemos inteligencia de que el enemigo, esos traidores despreciables que se hacen llamar el Frente de Liberación, o Gobierno Legítimo, o como quiera que se llamen esta semana, se han hecho fuertes en una instalación militar en la selva al norte de aquí. Es una posición estratégica. Si la tomamos, podríamos cambiar el curso de esta guerra, o al menos de esta fase de la guerra. O al menos tendríamos algo que mostrar en el próximo informe trimestral. Entonces, Izalún notó que esto requirió un esfuerzo considerable de voluntad por parte del comandante. Señaló hacia Dave sin mirarlo directamente. El dedo tembloroso se extendió en la dirección general del humano, como si señalar con demasiada precisión fuera peligroso. Si ustedes, o más concretamente él, el dedo tembló más pronunciadamente, se encargan de neutralizar esa instalación, podríamos proporcionarles información sobre la localización exacta de Borrak Drell, coordenadas precisas, acceso a los registros de detención, quizás hasta un mapa. ¿Quieren usar a Dave como arma?, preguntó Talún. Y había indignación genuina en su voz, porque una cosa era viajar con un humano y beneficiarse accidentalmente de su existencia, y otra muy distinta era ofrecerlo deliberadamente como instrumento de destrucción. No. Sí. Bueno. Es que... El comandante comenzó a sudar profusamente. Hemos oído historias, leyendas, informes de inteligencia que parecían demasiado absurdos para ser verdad, pero que venían de fuentes fiables. Dicen que los humanos pueden destruir vehículos blindados con las manos desnudas, que pueden comer comida caducada hace años, sin sufrir ningún efecto adverso, aparte de un poco de malestar estomacal, que pueden sobrevivir a explosiones que matarían instantáneamente a cualquier otra especie conocida. Dicen que... Bajó la voz hasta un susurro. Dicen que una vez un humano corrió 42 kilómetros, solo porque alguien le dijo que no podía hacerlo. Dave sonrió con ese orgullo simple y genuino que caracterizaba a su especie cuando se les reconocía por logros que consideraban perfectamente normales. Bueno, eso es bastante cierto, dijo. Aunque lo de correr 42 kilómetros es más bien una actividad recreativa. Los llamamos maratones. La gente los hace los fines de semana. Varios soldados que estaban cerca retrocedieron instintivamente, como si la mera proximidad a alguien que consideraba correr 42 kilómetros como recreativo fuera contagioso. «¡Mientes! Tiene que estar mintiendo», gritó uno de los guardias. Hicieron falta otros 2 soldados y un carro de paradas para llevárselo de la sala. Talún suspiró, ese suspiro profundo y prolongado que comunicaba siglos de cansancio acumulado. Al final, después de una breve discusión con su tripulación, que consistió principalmente en encogimientos de hombros y gestos de «¿por qué no?», aceptaron, porque necesitaban encontrar a Borrak, aunque solo fuera para poder cerrar este capítulo particularmente absurdo de sus vidas, y porque, siendo realistas, nadie más en este planeta tenía acceso a un humano funcional y aparentemente dispuesto. Por desgracia para todos los involucrados, avanzar por la selva resultó ser una de las experiencias más desagradables en la larga y distinguida historia de experiencias desagradables que había coleccionado la tripulación de la disculpa tardía. Y eso era decir mucho.
considerando que su historial incluía aquella vez en la estación espacial, con el sistema de reciclaje roto. El incidente del contenedor de carga, que resultó estar lleno de criaturas bioluminiscentes agresivas. Y todo ese mes que pasamos varados en aquel asteroide que técnicamente estaba en 2 jurisdicciones legales a la vez. Si la civilización había sido diseñada cuidadosamente a lo largo de milenios para proteger a las personas del entorno hostil, esta selva había sido diseñada por alguna deidad con un sentido del humor particularmente cruel para hacer exactamente lo contrario. Era como si alguien hubiera tomado todos los aspectos desagradables de la naturaleza, los hubiera concentrado en un área geográfica específica y luego hubiera añadido algunos extras por si acaso. La humedad era tan alta que los pensamientos parecían condensarse en el aire antes de que uno pudiera articularlos completamente. No era simplemente que todo estuviera mojado, es que el concepto mismo de seco parecía haber sido desterrado de esta región del planeta por decreto divino. Los árboles eran enormes, retorcidos en formas que sugerían que habían estado creciendo en direcciones aleatorias durante siglos sin supervisión ni plan. Estaban cubiertos de musgo, que a su vez estaba cubierto de líquenes, que a su vez albergaban ecosistemas completos de cosas pequeñas que probablemente tenían dientes. Y los insectos. Oh, los insectos merecían su propio párrafo de horror. Los habían transportado hasta el borde de la selva en un vehículo militar que había visto mejores días, décadas y posiblemente guerras. Era el tipo de transporte que hacía ruidos preocupantes cada vez que giraba y olía permanentemente a combustible barato y desesperación institucional. Fue durante ese viaje cuando el vehículo golpeó un bache particularmente brutal y el sistema de ventilación decidió que era el momento perfecto para bombear aire helado directamente en la cabina, que Dave hizo su comentario. «Joder, esto está más frío que el corazón de tu ex». Hubo un momento de silencio. Y entonces Quarren comenzó a sollozar. No era un sollozo discreto y digno. Era un sollozo completo, profundo, el tipo de llanto que viene de un lugar oscuro del alma, donde viven todos los recuerdos de relaciones pasadas y fracasadas. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras su cuerpo se sacudía con sollozos que parecían arrancados de algún pozo emocional profundo. «Era una buena persona», gritó entre sollozos. «Me dejó por alguien con mejor estabilidad financiera y más corazones funcionales, pero era una buena persona». Reka, sentada al otro lado del vehículo, también había comenzado a sollozar, aunque más discretamente. «La mía me dejó por un piloto de carreras», murmuró entre lágrimas. «Dijo que yo era emocionalmente distante, solo porque pasaba 18 horas al día, calibrando armas. Como si eso fuera mucho tiempo. Incluso Nalcor, el musculoso guerrero Torún, que generalmente se enorgullecía de su estoicismo, tenía los ojos húmedos. «La mía se llevó mi nave favorita», dijo con voz quebrada. «Era una buena nave, pequeña pero rápida. La echo de menos más que a la relación, honestamente». Cuando finalmente llegaron al borde de la selva y comenzaron la marcha a pie, las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron en una progresión constante y casi impresionante de degradación ambiental y moral. La visibilidad era terrible, reducida a pocos metros por la niebla que surgía del suelo húmedo, como los suspiros de un planeta que había renunciado hace tiempo a la esperanza. El barro no era simplemente barro, era una sustancia con personalidad propia, del tipo que se aferraba a las botas con determinación malévola. Y había sonidos, constantes e inquietantes,
provenientes de la vegetación circundante. Chasquidos, susurros, crujidos y ocasionalmente lo que sonaba sospechosamente como risas distantes. Flurn tropezó por quinta vez en lo que llevaban de marcha. Esta vez sobre una raíz que juró no había estado ahí un momento antes. «¿Cuánto falta?», gimió, cubierto de barro hasta las rodillas. «Según el mapa», dijo Talún, revisando el dispositivo de navegación que les había proporcionado el ejército. «Estamos a la vez a 5 kilómetros y a 50 kilómetros del objetivo». «Genial», murmuró Rekka. «Nos dieron un GPS cuántico, o roto, probablemente roto». Dave avanzaba a la cabeza del grupo, con un entusiasmo que rayaba en lo antinatural. Llevaba un machete que había encontrado en algún sitio, silbaba una melodía que nadie reconocía, y ocasionalmente se detenía para examinar alguna criatura local, con el tipo de fascinación que otros reservaban para obras de arte o tecnología avanzada. «Mirad este bicho», dijo en un momento, sosteniendo algo que se retorcía y tenía demasiadas patas. «Tiene pinzas y... ¿Lo oléis? Huele a limón. Un limón muy enfadado, pero limón al fin y al cabo». Las cosas se complicaron aún más cuando comenzó la lluvia. Pero no era una lluvia normal. Esta era una lluvia que parecía tener problemas de orientación espacial. Caía de arriba, caía horizontal, caía de abajo hacia arriba. En un momento memorable, cayó en espiral. La visibilidad, que ya era mala, bajó a niveles que solo podían describirse como bruma existencial. El barro, animado por la lluvia, subió a niveles preocupantes. Y la noche comenzó a caer sobre ellos, con la sutileza de un ladrillo lanzado desde un tercer piso directamente a la cara de la esperanza. Fue entonces cuando la situación no podía empeorar más, según cualquier métrica razonable, que comenzó el bombardeo. El cielo rugió. No era el tipo de rugido que hace el trueno, que al menos tiene la decencia de ser un fenómeno natural comprensible. Este era el rugido de aeronaves militares, docenas de ellas, surcando el cielo invisible sobre el dosel de la selva. Y entonces comenzaron a caer las bombas. Impactaban con un estruendo que era tanto físico como existencial. Un sonido tan profundo que se sentía en los huesos y en los órganos internos, y en ese lugar especial del cerebro, donde vive el instinto de supervivencia, y que ahora gritaba: «¡Corre, insensato!», en letras mayúsculas con negritas y subrayado. La selva ardía, explotaba, vibraba y se transformaba en un infierno vegetal que hacía que las descripciones religiosas del castigo eterno parecieran acogedoras en comparación. «¡Al suelo!», gritó Talún, completamente ignorado, porque en ese momento nadie podía escuchar nada sobre el estruendo apocalíptico que los rodeaba. Rekka gritó algo, aunque nadie supo qué palabra fue, porque la bomba más cercana hizo que sonara como una queja de una tetera a presión, operando a máxima capacidad. Lurt cayó rodando colina abajo, desapareciendo en la niebla, y el humo con un grito que se desvaneció en la distancia. Quarren abrazó un tronco que, irónicamente, fue destruido por una bomba 3 segundos después, obligándolo a buscar refugio en otro árbol con más prisa que dignidad. Nalcor, el guerrero Torun, se quedó paralizado, temblando, sus instintos de lucha o huida cancelándose mutuamente en un bucle infinito de terror puro. Y entonces Dave entró en acción. «Es como una gincana», gritó con genuino entusiasmo, su voz de algún modo perforando el caos. «Pero con más fuego. Me encantan estas cosas». Antes de que nadie pudiera detenerlo, procesar lo que estaba pasando o preguntarse qué demonios era una gincana y por qué involucraba bombas, Dave comenzó a recoger miembros de la tripulación como si fueran mochilas mal empaquetadas que hubiera que reorganizar rápidamente.
Agarró a Rekka bajo el brazo, como quien lleva un paquete de correo urgente, y se la llevó. Volvió y enganchó a Quarren por la cintura, y se lo llevó. Tiró de Lurt, que acababa de trepar trabajosamente de vuelta desde su caída colina abajo, por el cinturón de su uniforme, y se lo llevó. Y cuando se acercó a Nalcor, el guerrero Torún empezó a patalear furiosamente, su orgullo finalmente superando su terror. «No permitiré que me humilles de esta manera», vociferó, intentando adoptar una postura de combate, mientras Dave lo levantaba con un solo brazo. «Soy un guerrero de Torun Prime. He enfrentado a bestias del vacío. He conquistado fortalezas. No seré cargado como un...» Dave lo miró con esa paciencia maternal infinita que los humanos a veces exhiben. Una paciencia que sugiere que han visto esta conversación antes y saben exactamente cómo termina. Suspiró y luego le dio un golpe suave en el estómago. Por supuesto, suave, en términos humanos, es un concepto relativo. Lo que para Dave era apenas un toque, para Nalcor fue equivalente a recibir el impacto frontal de un transporte militar a velocidad moderada. «Listo», dijo Dave alegremente. «¿Alguien más quiere discutir?» Nadie contestó. Más tarde todos jurarían que en ese momento el mundo entero se oscureció alrededor de Dave. Solo se veían sus ojos inyectados en sangre. Hasta que de repente sonrió y todo volvió a la normalidad. La misma normalidad que se siente cuando llueven bombas y fuego del cielo. Y así, Dave corrió. Hizo varios viajes, porque resultó que no podía cargar a todos simultáneamente, aunque lo intentó valientemente. Cada vez volvía a la zona de bombardeo, con esa sonrisa que decía: «Esto es lo mejor que me ha pasado en semanas». Recogía a otro miembro aterrorizado de la tripulación y lo transportaba a la relativa seguridad de una zona que solo estaba siendo bombardeada moderadamente, en lugar de intensivamente. Cuando finalmente el bombardeo cesó, ya fuera porque los pilotos se habían quedado sin munición, o porque alguien había decidido que la selva había sufrido suficiente, la tripulación de la disculpa tardía estaba desperdigada en un claro embarrado, cubiertos de suciedad, magulladuras y la certeza absoluta de que habían sobrevivido algo que no debería ser sobrevivible. Dave, de pie en medio del claro, apenas respirando con dificultad, levantó un pulgar. «Bueno, eso fue emocionante», dijo. «¿Quién quiere cenar? Tengo barritas proteicas. Están un poco aplastadas, pero técnicamente siguen siendo comida». Nadie respondió. Estaban demasiado ocupados intentando recordar cómo funcionar como seres vivos coherentes. Los encontraron tropas locales, o más precisamente, lo que quedaba de una patrulla que había sido enviada a verificar los resultados del bombardeo y que no esperaba encontrar supervivientes. Los soldados miraron a la tripulación con una mezcla de asombro, confusión y ese respeto cauteloso que se le tiene a la gente que debería estar muerta, pero que por alguna razón ofensiva para la lógica sigue respirando. Los llevaron a un puesto médico de campaña que había sido establecido en lo que alguna vez fue un edificio colonial y ahora era más bien escombros con un techo parcial y la esperanza de que no se caiga todo durante el próximo bombardeo. Horas después, toda la tripulación estaba en camas de una instalación médica improvisada. Vendas, ampollas, escayolas, moretones de colores exóticos. Y en medio, Dave, todo vendado, quemaduras por todas partes, movimiento limitado, corriendo con una raqueta de ping-pong. «¡Mi turno!», gritaba. Saltaba, reía. Parecía tener la energía de 3 huracanes adolescentes. Talún, desde la cama, lo miró con ojos entre cansados y filosóficamente derrotados. «Dave», dijo el capitán,
frotándose las sienes. ¿Podrías fingir al menos que te duele algo? Lo que sea, solo para que yo pueda dormir esta noche, sabiendo que no eres algún tipo de divinidad. Dave levantó un pulgar. Claro que sí, capitán. Esto pica como cuando meo. La sala entera estalló en carcajadas. Incluso quienes no entendieron la frase, especialmente Talún, que no tenía ni idea de qué significaba, pero reía por pura supervivencia social, porque al final del día eran un equipo, un desastre intergaláctico, pero un equipo. Y ahora sabían algo nuevo. Habían viajado en el tiempo. Estaban atrapados en una guerra. Borrak estaba detenido en algún lugar incierto, y la presencia de un humano complicaría absolutamente todo, especialmente porque Dave estaba mejorando su saque de ping-pong. Y cuando un humano mejora en algo, el universo tiembla. En un planeta en guerra, sin saber por qué, la disculpa tardía llegó tarde otra vez. Buscando a Borrak perdido en la confusión, cayendo en trampas, mentiras y alguna traición. Las autoridades tiemblan, pero quieren usar al humano sonriente que les da pavor mirar. Y Dave camina como si fuera un paseo, mientras todos los demás se aferran al deseo de salir vivos un día más. Se oye un susurro en la selva mortal que nadie entiende, pero huele fatal. El cielo retumba, empieza a llover fuego y David dice riendo: tranquilos, yo os llevo, porque corre el humano, el arma del equipo. Levanta soldados como si fueran juguetes de piso. Entre corrido y el caos, con su mortal tranquilo él grita: está más frío que el corazón de tu ex. Cuando el mundo se rompe y todo va al revés, la tripulación sabe que Dave lo salvará otra vez. Explota la jungla, un infierno sin fin, y Dave rescata a todos, incluso al fortachín, que patalea y protesta por su honor herido, hasta que un golpe certero lo deja dormido. Y en la base médica curando el desastre, todos vendados, cansados, sin un plan que aguante, pero Dave se ha buscado, corre sin estrés, persiguiendo una tablota como si nada. Talún le suplica: dime que te duele, por favor. Solo un ojito para saber que eres mortal por amor. Dave contesta con tono de café, pues pica como cuando veo. No te voy a mentir esta vez, porque corre el humano, el caos hecho carne, con vendas y quemaduras sigue sin alarmarse. Y entre médicos, guerra y un destino al revés, él repite: está más frío que el corazón de tu ex. Y el universo quiebra si nadie sabe qué hacer. La tripulación sabe que Dios lo salvará otra vez. Y Borrak enviando señales de un templo sagrado, donde lo han confundido con un dios equivocado. La audiencia desespera, la burocracia también. Y solo pregunta si hacená después, porque corre el humano, el héroe así de